Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Boxes, episodio número 37, tras el Gran Premio de Portimao de MotoGP. Invitado especial esta semana, tenemos con nosotros a Wisdom Boys, también tenemos, como siempre, a Álvaro conmigo, y un episodio que creemos que va a ser muy interesante, así que no os lo perdáis. Comenzamos. Muy buenas a todos en una semana más en la que vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en MotoGP en esta fase final, ya que ya va a acabar la temporada. Y ya sabéis, si queréis conocer todos los detalles sobre el motociclismo y sobre lo que ocurre en el motorsport, nos tenéis que seguir, y todos los comentarios que queráis dejarnos, ya sabéis que estamos encantados de leeros. Y bueno, hoy con Wisdom Boys, que si quiere presentarse primero antes de nada para quien quizás no le conozca. Bueno, hombre, yo creo que habrá muchísima gente que no me conozca nada. Me conocen por Wisdom, he estado en momentos puntuales saliendo en el canal con Nico, hay gente que también me sigue bastante por los análisis que pueda dejar en Twitter, y este año pues he abierto un canal para pues, dar mi opinión, analizar un poquito lo que veo en el Mundial de MotoGP especialmente. Y pues el que quiera pues me puede seguir también, ya que abrimos la lata y nada, espero que disfruten con la charla de hoy. Os dejaremos las redes sociales de Wisdom en la descripción para todos los que queráis seguirle. Y vamos con un fin de semana de MotoGP en el que tuvimos sobre todo una sprint espectacular y una carrera que nos dejó casi para dormirnos, porque Alex Márquez logró ganar el sábado, pero el domingo Marco Bezzecchi sacó todo el potencial que no habíamos visto. Y claro, la gran duda ahora mismo para mí, después de todas estas carreras que estamos viendo, una Aprilia tan fuerte, que quizás es lo que has dicho ya, Javi, muchas veces, que esa Aprilia es ahora mismo la mejor moto, que eso habrá que desarrollarlo un poco, pero ¿es Marco Bezzecchi ahora mismo el rival más fuerte para Marc Márquez en 2026? Dependiendo de la moto, yo creo que sí. Bajo mi opinión, es una de las motos más completas. De hecho, lo refuerzo con una entrevista que leí este fin de semana de Matt Oxley a Sterlachini, creo que era, que hablaba largo y tendido de la Aprilia y creo que han encontrado un camino para hacer la moto bastante estable, con la ayuda tanto de los técnicos como de Jorge como Marco. A Marco sí que es verdad que lo veo muy estable. La temporada pasada era muchísimos altibajos también mentalmente, lo infiero del rendimiento que tenía, pero de lo que está haciendo ahora lo veo muy estable mentalmente. Entonces creo que está aportando datos muy valiosos y yo de verdad creo que la Aprilia es una moto muy competitiva. Creo que es más competitiva la Aprilia contra Marc que Marco contra Marc. No sé si me explico. O sea, para mí el rival a batir tiene que ser Pecco. Si Pecco encuentra el camino, yo creo que tiene el nivel de sobra para batirle, pero por no desviarme hacia Pecco, por Bezzecchi, hoy por hoy sí que lo creo. Y Pedro sí tiene un paquete competitivo. Ya lo hablamos esto de quienes creemos que son los más competitivos, pero yo en mi caso a Bezzecchi con la Aprilia tal y como están ahora lo veo el que puede combatir a Alex en todo caso, porque Alex si mantiene el nivel, ojo también con él, de que el año que viene no repita hazaña. Bueno, a ver, yo creo que la Aprilia ya es la mejor moto en ciertos circuitos concretos. Lo hemos visto en Indonesia, que iba muy rápido, lo hemos visto en Australia, que ganó Seki, pero luego también el domingo fue capaz de ganar Raúl. Pero luego hemos visto, yo creo que aún hay ciertos circuitos, que este año ha sido muy importante, porque el año que viene se repite ese motor homologado, pero en Japón es verdad que el domingo remonta Bezzecchi, pero termina cuarto, termina lejos de Pecco de Mar, pero incluso estaba Mir por ahí. Acosta estuvo bastante competitivo ese fin de semana, y en Sepang yo creo que ahí fue un fin de semana donde es verdad que Sterlachini o Rivola, no recuerdo quién fue de los dos, que dijo que encontraron el setup bastante tarde durante el fin de semana, que ya lo encontraron a partir del sábado. Y hoy en día, si el viernes no estás con la moto, ya vas cuesta arriba todo el rato. Y creo que va a ser muy importante toda la información que tengan de este fin de semana de Sepang, trasladarlo al test que van a hacer en unos meses, y a partir de ahí que comparar la información y seguir dando pasos para ser una moto completa. Creo que es muy rápida en algunos circuitos,
pero que en otros no es tan estable como la Ducati, que yo creo que la Ducati es muy fuerte en la gran mayoría de los circuitos, y en los que no es tan fuerte va a estar para pelear por el podio. En cuanto a Bezzecchi, creo que ha caído de pie en Aprilia, nadie contaba con este nivel. Tengo muchas ganas de ver a Jorge este fin de semana, tengo muchas ganas de ver a un Jorge sano durante toda la temporada, y creo que Marco tiene esa rivalidad sana, que este año lo he visto con Marc en el podio y bueno, no es nada comparable a lo que hemos visto hace 10 años, por ejemplo, pero sí que creo que tiene esa rivalidad, ese pique de VR46 Marc, que le mete un poco más de pimienta a esta rivalidad, y creo que es algo que, bueno, que el año que viene vamos a ver a Aprilia y creo que puede estar peleando con Marc en ciertos circuitos. No creo que estén preparados para pelear la Marc y a Ducati durante toda la temporada. Claro, para mí esa me parece la principal clave por la que quizás todavía no pondría Aprilia como la mejor moto. Que es que todavía hay puntos en los que no terminan de rematar. Sobre todo el tema de las frenadas o, por ejemplo, en circuitos donde se sufre más, que al final es Sepang y Barcelona. Pues sea por el asfalto o por las condiciones, al final no terminan de sacar ese máximo que sí que logran sacar, por ejemplo, Ducati. Pero también es cierto que, claro, ves al resto de marcas, igual dices, tampoco están tan mal. Es que claro, o sea, con el resto de marcas tal y como están, no sé, o sea, yo creo que es un paquete muy completo y que con los rumores también que ha habido de que si Fabio, Tante, Aprilia y tal, ya lo hemos hablado también muchas veces, sin menospreciar ni a Bezzecchi ni a Jorge Martín, que creo que son dos de los mejores pilotos de la parrilla, ¿no? Pero que probablemente los 3 nombres, 4 nombres de MotoGP, Aprilia tiene a Jorge, que yo creo que es uno de ellos, pero los 3 principales no están en una Aprilia. Y la Aprilia ha ganado con 2 nombres que no son de esos 3 principales. Y esa es la regla de 3 que a mí me hace pensar que es una moto más completa de lo que nos podemos pensar. Porque Ducati es la moto más completa, sí, pero tiene a Marc Márquez, tiene a Pecco Bagnaia, porque al final de Pecco hemos hablado mucho para mal, pero tiene a Pecco Bagnaia, que es uno de los mayores pilotos en los últimos años. Tiene a Alex Márquez, que ha hecho un temporadón, tiene a los mejores rookies. Siempre tiene, o sea, me refiero que siempre tiene de los mejores rookies, ¿no? Este año, además, con Fermín Aldeguer. Entonces, bueno, las comparaciones son odiosas, pero creo que la Aprilia es un paquete interesante. Hay que verlo. También es verdad que Ducati no tiene ningún progreso y todos estos años, que este año más la temporada que viene, con las concesiones, le han dado 2 años de trabajo libre a Gigi Dall'Igna para pensar en la moto de 2027, sin tener que desarrollar prácticamente lo que tiene ahora mismo. Pueden estar pensando a futuro por obligación prácticamente y encima el presente les va bien sin casi desarrollar la moto. Es prácticamente el escenario idílico. Hacen poco, siguen ganando y encima pueden pensar en lo que viene. Así que quizá a lo mejor Aprilia no es tan buena moto cuando Ducati pueda dar pasos adelante. Esa es la pregunta, yo creo. Bueno, yo es que hablaría casi de involución. Tampoco quiero abrir aquí el melón de la GP25 porque ha dado mucho que hablar, pero simplemente si miras números, tienes a Marco Bezzecchi, que ya va a quedar por delante de Pecco Bagnaia esta temporada, que va a quedar por delante de Di Giannantonio esta temporada, Acosta va a quedar por delante de Di Giannantonio, que sí, que obviamente el nivel de Fabio no es el de Pedro, pero es que es muy probable, o estamos muy cerca de que una Aprilia y una KTM queden por delante del resto de las 25, que no sean el factor Marc Márquez, que es el que la ha llevado a donde la ha llevado. Creo que es una moto, por resumirlo rápido, pero que según habla Pablo Nieto, que es seguramente la voz que más hemos escuchado en España, que conozca mejor estas diferencias, porque el otro es Gigi, pero bueno, nosotros con el que más podemos escuchar en televisión es a Pablo, que tiene a Morbidelli y tiene a Di Giannantonio, es que tiene un rango de trabajo muy específico. El viernes con la misma puesta a punto, mismos neumáticos, va bien. El sábado pues cambia la temperatura de pista, cambia el grip, cambia el viento, mismo setup que el viernes, mismos neumáticos, la moto ya no va igual. Entonces parece ser que esa Ducati 25 no tiene ese rango de trabajo, y por ejemplo si comparamos la Aprilia con esta 25,
ahí sí que creo que es una moto que le puede batir. Va a venir el 26, en Ducati estarán trabajando, veremos qué chasis, paquete aerodinámico, setups, basculantes traen, pero bueno, creo que ahora mismo Aprilia es la única que puede intentar amenazar a Ducati, por lo menos para el año que viene, es lo que parece. Os hago yo una pregunta a los dos. ¿Creéis que los Morbidelli, Di Giannantonio, sobre todo Bagnaia en este caso, han hecho una mala temporada? ¿O creéis que Bezzecchi y Pedro Acosta han hecho una temporada excelente? Excelente yo tampoco diría porque el inicio de temporada de Pedro es catastrófico. No solo por Pedro, sino también por KTM, pero entonces no podría considerar que Pedro ha hecho un temporadón. O sea, yo Vale, creo que es más... te cambio la pregunta. ¿Qué hubiese hecho Pedro Acosta con la moto de Di Giannantonio? Hombre, a ver, yo bajo mi opinión, evidentemente yo creo que mucho mejor que Fabio. No, no digo quién es mejor, Pero, digo con el no, pero con este paquete. pienso que lo habría hecho mucho mejor que Fabio. ¿Tú qué crees, Wisdom? Yo creo que a Pedro le hubiese pasado un poco como a Marc este año. ¿Qué quiero decir? Marc viene de la 23, entonces le han dado la 25 y cuando tú vas a mejor eres capaz de exprimir más o sacar ese potencial o, bueno, aparte de las mil y una virtudes y recursos que tiene Marc, de exprimir la moto. Cuando vienes de donde estaba Pecco Bagnaia, con la que presumiblemente puede ser la moto más equilibrada, balanceada de la parrilla, y notas un cambio que puede ser que no sea mejor, creo que te afecta más. Cuando vienes de algo positivo y ya el cambio no es una evolución, no lo tienes tan claro, tienes más dudas, la forma de trabajar te puede cambiar, te puedes liar. Entonces, Pedro, en este caso, que viene de la KTM, creo que hubiese cogido la 25 y la hubiese puesto arriba porque es un salto claro de lo que él tiene, porque la KTM también es una moto que históricamente ha sido muy inestable, es verdad que tiene un buen motor, buena frenada, es capaz de girarla, pero Pedro, ¿de dónde viene? Yo creo que le pones una Ducati y por muchas cositas que esta 25 igual no tiene, la hubiese puesto delante, pero por el salto que hubiese dado él de KTM a la 25. Y también nos gustaría que hablaras tú sobre todo, Wilson, porque nosotros ya nos hemos cansado de hablar de Pecco Bagnaia, de al final cada semana ir repasando más o menos la misma situación, pero bueno, algo de lo que también hemos hablado mucho es sobre todo de cómo se ha tratado esa transparencia o cómo se ha comunicado todo lo que pasaba por dentro, que a veces parecían palos de ciego, ¿no? Unos por un lado diciendo una cosa, otros diciendo otra, sin dejar claro el qué. ¿Tú qué opinas sobre todo lo que ha estado ocurriendo esta temporada? Es muy difícil entenderlo. O sea, el principio de temporada era claramente un Pecco Bagnaia que le faltaba, digamos, sacar el máximo de su moto, pero por lo menos estaba entre los tres primeros casi siempre, y si no, pues era un Di Giannantonio en Mugello, un Morbidelli en Argentina, tal, que le robaban el podio, pero bueno, estaba ahí. Lo que hemos vivido en esta segunda mitad de temporada para mí es algo totalmente inexplicable, o sea, tiene ceros en Misano, luego para mí lo más inexplicable es lo de Japón. Porque si bien es una tendencia negativa y todo es negativo, como que puedes buscar ese argumento, bueno, esa explicación de que, oye, mira, han entrado en una dinámica negativa, la forma de trabajar el equipo está completamente rota, están buscando soluciones a la desesperada y no las están encontrando. Y de repente llega a Japón, donde hace la pole, domina con vuelta rápida en sprint y carrera, todas las vueltas. Entonces es complicado, porque luego vienes a Indonesia, donde está rodando prácticamente por detrás de Chantra y se cae en la sprint de aquella manera. A Australia tampoco le fue bien, pero luego llegas a Malasia y gana la sprint. El domingo yo creo que se equivocó con ese neumático delantero, pero bueno, estaba a esas 7-8 décimas de Alex, que podía haber estado peleando por la victoria, pero por lo menos estaba ahí. No sé cómo explicar, la sensación de fuera es que Ducati, Gigi, bueno, no están arropando a Pecco, y creo que, o
sea, yo personalmente creo que Pecco ha tenido tan claro desde el minuto 1 que la 24 es lo mejor. Creo que tiene razón, quizás las formas no han sido de cómo comunicarlas hacia el exterior, pero yo creo que Pecco en su cabeza lo ha tenido claro desde el minuto 1. Oye, la moto es la del año pasado, la que iba, esta no va. Creo que en ciertos momentos de la temporada lo ha podido escenificar. Es una persona con el ego aparente que tiene Gigi Dall'Igna, pues obviamente tiene que chocar muchísimo, y yo creo que ha sido un tiro ahí afloja constante y que Pecco nunca ha acabado diría de encontrarse bien con la moto. Es verdad que cuando pone el disco de freno más grande, como vimos en Japón, parece que tiene más confianza en ese tren delantero, pero yo creo que si no has estado dentro del box es imposible de entender qué ha pasado, porque a mí se me escapa, la verdad. Y si os parece, antes de irnos hacia otras marcas y demás, abrimos también el debate un poco de algo que ya nos concierne, que es los test de 2025, de 2026, perdón, porque es que es ya mismo. Y no vamos a tener a Marc Márquez en pista, que eso es un factor muy importante. Para mí, el debate que me surge es hasta qué punto Ducati va a tomar riesgos en avanzar con la moto o volver hacia atrás, porque también no pueden cambiar todo con el congelado de motores. Y, claro, ¿quién va a tomar más papel o más fuerza aquí? Porque no está Marc, pero sí que está Alex porque ya tiene material oficial el año que viene. Pecco tendrá que sacarse un poco más de personalidad, por así decirlo, y no ir hacia lo que busque el resto, quizás. ¿Qué opináis? A ver, yo creo que son unos test bastante más importantes de lo que nos podemos pensar. Y yo hablo ya más en términos de, al final, tanto para Ducati, pasase lo que pasase, creo que van a ser unos test importantes. Si estaba Marc, quizá eran como más lineales, ¿no? Unos test que tenemos que hacer, vamos a probar cosas, que todo esté en el sitio y dejar las cosas claras para Sepang. Pero estando Alex con material oficial, creo que la importancia que tiene es ya alta, ¿no? Es el subcampeón del mundo. Pero tiene también a Bulega. Y creo que Bulega le pueden dar unos datos muy importantes para el desarrollo que va a hacer de la moto del 2027. Entonces creo que son unos test a presente y a futuro. Y por tanto, se les ha abierto esa posibilidad, estando Bulega, de que sean unos test más importantes de lo que en principio podrían llegar a ser. De esos test, creo que el que más señalado va a estar es Pecco. El año pasado fue el que, al parecer, por lo que decía Wisdom, se dejó llevar por las indicaciones de Marc, ¿no? Es lo que decían, aquí lo hemos puesto en duda de que eso pasase, de que no considerábamos a Pecco sin la personalidad necesaria como para no tomar la decisión de decir qué paquete funciona mejor que el anterior, pero evidentemente el tiro le salió por la culata durante toda la temporada. Y creo que es relevante porque, volviendo a lo de atrás, que lo que estaba hablando Wisdom de Pecco, creo que tiene relevancia con los test. Lo que ha pasado este fin de semana ya me parece más normal. Es decir, te caes, pero te caes rodando en unos tiempos más o menos decentes y tomando ciertos riesgos, que es lo que un poco se le señalaba. Si te caes, que no te caigas porque vas tan lento que te acabas cayendo, porque esa moto no está preparada para ir de esa manera. Literalmente, las caídas de Misano, la caída de Misano, perdón, dio esa sensación. Estás rodando tan lento que ni siquiera la moto te permite ir a esa velocidad. Lo de Portimao creo que es ya algo de lo que, si eso hubiese sido la línea durante toda la temporada, a mitad de temporada hubiésemos dejado de hablar de Pecco. Alex también se caía mucho el año pasado. Alex siempre ha sido un piloto que se cae mucho. Joan Mir también se cae mucho. Nadie les señala como pilotos que sí, que se han caído mucho, pero es que estabais tomando riesgo porque no llegabais a donde queríais estar. Perfecto. Si estás rodando sexto, quinto, cuarto, tomas ese riesgo extra por ego y estás en tu derecho. O sea, a Pecco Bagnaia nadie le puede señalar por caerse yendo cuarto. Nadie. Ni le puede decir cuánto dinero se ha gastado Ducati en reparar motos por su culpa. O sea, está ahí para eso. Pero es que esa no ha sido la tendencia. Entonces, si sigue con esa línea en Valencia, yo creo que puede ser un test muy relevante de cara a entender cuál es la elección. Claro, a ver, Marc va a estar, que ese es otro dato importante. Marc en el box va a estar. Y ya veremos hasta qué punto también él tiene voz de compartir, aunque no esté encima de la moto, que ese es otro tema.
como siempre, lo que ha dicho Wisdom, aquí hay cosas que nos perdemos si no estamos dentro del box. Y dentro de este tipo de situaciones hay una parte bastante importante que no le solemos dar importancia, que es a cómo, en este caso Gigi o Tardochi, coordinan a los pilotos para que hablen. O sea, de quién sacan información, cómo la sacan, y eso es algo que nunca vamos a saber. Pero se van a tomar decisiones, creo que más importantes de lo que creemos. Yo creo, o sea, respecto a lo que has dicho del test del año pasado, mira, he estado escuchando ahora a Dani hablando en el Dura la Vida y le puso Ricardo en una situación que se dio en el 2004 donde llevaron a ese equipo de 2,5 un chasis réplica del Honda de MotoGP. Y Dani acaba de llegar a la categoría y había probado el estándar, el que se venía usando, y a él le gustaba ese. Entonces él descartó el nuevo. Pero el nuevo es el nuevo, es el réplica de MotoGP y el propio Dani dijo que la presión de Alberto, del equipo, de que no nos van a llegar las evoluciones durante la temporada, fue muy grande y yo creo que como cuando en 2022 Pecco descartó ese nuevo motor y se fueron a un 21-22, a un híbrido y tal, creo que cuando no lo tienes, o sea, lo tienes que tener muy claro, pero muy claro, descartar lo nuevo. Porque el ingeniero lleva todo el invierno y parte de la temporada anterior trabajando para traerte una evolución, trabajando para traerte una mejora. Entonces, uno, te van a presionar. Dos, también estás dando un poco a entender que el trabajo que han hecho no mejora lo anterior, que tampoco creo que sea nada agradable para los ingenieros, especialmente para alguien como Gigi. Y tres, creo que cuando tú pruebas algo nuevo, nunca va mejor de lo anterior, pero tú lo que haces es detectar el potencial que puede tener esa moto, esa pieza, ese chasis, cuando ya lo pones todo a punto, cuando ya lo entiendes y cuando ya lo exprimes al máximo, que es cuando, pues, cuando lo vimos en el 23, en el 24, y Pecco normalmente necesita varios grandes premios para ponerlo todo a punto y sacarlo adelante. Entonces, si no lo tienes muy claro, es muy difícil rechazar lo nuevo, porque el equipo, la fábrica te va a poner presión para ir en esa dirección, y entonces si tienes un poco de dudas, te puedes llevar por lo que estás viendo con Marc, por también lo que te dicen desde internamente el equipo. Entonces, creo que esos test son, bueno, es complicado. Para el test de Valencia, yo, que igual me equivoco, en Ducati no creo que tengan muchas novedades, porque el motor es el mismo, y yo creo que con Pecco Bagnaia el trabajo va a ser reprobar con esta moto diferentes puestas a puntos, hacer cambios y dar un poquito más de información. Creo que Alex trabajará por ahí. Igual traen algún chasis que han probado durante pues, ese famoso chasis que se probó el año pasado en Misano. A Alex igual sí que le dan un poco más de cosas, porque Alex ha tenido una temporada más o menos plana en cuanto a evoluciones, porque ya tenía la moto hecha y ha sido ponerse él a punto en los circuitos. Entonces en Ducati, viendo que tampoco está Marc, me espero un test un poco de, oye, probar, confirmar lo que hemos trabajado esta temporada y a partir de ahí dar una buena información de un poquito cuál es la dirección de ir. El resto de fábricas, ahí sí que tengo especial interés en ver a Jorge Martín con la Aprilia, KTM, o sea, por ejemplo, Yamaha, tengo interés, pero como que ya tengo claro que no va a estar ni para el año que viene, ni incluso para el 27. Honda, tengo mucho interés, sé que Aleix Espargaró, porque, bueno, es un personaje muy activo en redes, entonces es muy fácil enterarse que cuando está en Sepang, ayer estuvieron en Aragón, y hostia, cuando Romano Albesiano no está en el Gran Premio para estar en un test, es que ese test tiene que ser muy importante o más importante que lo que vaya a suceder durante los 3 días del Gran Premio de Portugal. Entonces creo que Honda, Marini ya lo dijo también hace un mes o así, la 26 ya parece que es mejor moto, creo que están dando buenos pasos y tengo muchas ganas de ver la Honda. Me gustaría que, sí que es verdad que yo siempre he pensado que Mir es un piloto
top, pero tiene que confirmarlo porque los años desde que ganó el título han sido bastante intermitentes. Me gustaría ver un Quartararo, un Martín, un Acosta en la Honda el año que viene, pero tengo especialmente interés de ver dónde está Honda, de ver dónde está Aprilia, y luego KTM y Yamaha me crean un poquito más de dudas del proyecto en general. Honda es un caso interesante porque es un poco como lo hemos definido este año, que es el trabajador silencioso, ¿no? Que ves que va mejorando, pero no te estás enterando de que ya están ahí. Porque realmente si te paras a mirar a inicio de temporada cómo les costó bastante dar ese paso y poco a poco han ido escalando puestos en comparación al resto de marcas, mientras que por ejemplo Yamaha ha hecho muchísimo ruido con ese motor V4, muchísimo ruido con dar pasos hacia adelante, esas poles, pero es que luego las poles de Fabio Quartararo lamentablemente no han servido casi para nada. Y Ya, sin pero es que embargo Honda sí que ha dado esos pasos. nos da la sensación que Yamaha ha cometido el error de Honda con Márquez, de llegar hasta un punto desesperado por mi mejor piloto, cuando ese mejor piloto te está pidiendo desde hace... O sea, ¿quién realmente piensa que Quartararo, desde hace un año y medio, quién realmente piensa que Quartararo va a continuar en Yamaha en algún momento? Ni él sabe que no y Yamaha sabe que no. Sin embargo, han aceptado todo. En plan, por Pero, favor, este motor ya, todo ya, cuando no era el momento, yo creo. pero es que en el momento en el que le pones un contrato que lo han visto dos pilotos en toda la historia de MotoGP, como mucho. Ese es problema de la marca, no de Quartararo. No, claro, pero por eso. Te estás Yo creo que... condenando a lo que diga Quartararo al fin y al cabo. Y ese creo que es un problema. La realidad de Honda ha sido que ha mejorado cuando Mark se ha ido. Nos guste o no nos guste, solo hablo de datos objetivos. Mark se fue y parece que en Honda fue como una bajada de pulsaciones, de decir, vale, ya no tenemos la presión de tener que tener una moto ganadora. Podemos ganar dentro de 2 años. Y bueno, no han ganado todavía, pero están ahí. Bueno, sí, perdón, han ganado con Zarco, perdón. Pero bueno, en condiciones normales, para que nos entendamos todos, ¿no? Una moto en una carrera normal, competitiva, en tiempos competitivos. Entonces, creo que ese ha sido el error de Yamaha. Pero es que es lo que ha dicho Wisdom. Hables con quien hables, las dudas en el rango en el que están siempre te las trae KTM y Yamaha. Yamaha por abajo, de decir, siento que no van a dar un paso hacia adelante a corto plazo, y KTM en esa mitad hacia arriba, de que por mucho que lo intentan, nunca encuentran un paquete ganador. Yo es que, o sea, en Yamaha estoy un poco de acuerdo contigo a nivel de que es que necesita lo que vivió Honda en estos últimos años. O sea, Yamaha es un proyecto que necesita tiempo, paciencia y trabajo, y es por ello que está condenado Fabio Quartararo a irse de ese proyecto, porque es que no van a dar los tiempos. Honda desde el 2020 ha ido trabajando a contracorriente. Marc ha sabido en el 21, sí que pudo ponerle pues, en ciertos circuitos encima de la moto pues, para hacerla competitiva, pero ya el 22 y el 23 fue un desastre. Y yo creo que el 24 Honda obviamente era la última fábrica con bastante diferencia, pero ese año trabajando con un piloto como Marini, con Mir, que digamos que no requieren, lo que has dicho tú ahora, como un Quartararo, no requieren el... Bueno, todos quieren estar delante, pero vamos, que saben a lo que van. Que La Marini presión se ve... mediática, ¿no? Por así Exacto. decirlo. La presión mediática y, oye, el entender dónde estoy, porque Fabio quiere ganar ya y es normal, tiene 26 años y es un piloto que Está tiene que estar desesperado. ganando. Le falta, o sea, al final ha llegado un punto en el que le falta recoger firmas, o sea, de que tomen medidas, pero es que Yamaha está tomando medidas, el problema es que no son las que él espera que pueden funcionar. Y ya O no encima, van a llegar en tiempo que él quiere que funcione. exacto, él quiere que sea ya. Y todo el mundo sabe que ya no va a ser. El mejor movimiento de Yamaha este año ha sido el de Toprak a nivel de marketing. O sea, no ha sido de moto, ha sido de moverse como marca. Se han posicionado como una marca que se mueve rápido, que apuesta por personajes diferentes en MotoGP, y creo que ese ha sido el mejor movimiento. A nivel técnico, yo siento que están a años luz de... Tienen que cambiar de motor, tienen que entender hacia dónde va. Es verdad que Aprilia, cuando cambió de motor en 2020, fue... Pero claro, venían ya de un V4.
no es lo mismo venir de un V4 y cambiar la configuración de grados que venir de un 4 en línea característico de Yamaha, que ni siquiera es un 4 en línea típico, y meterte en un V4 que a priori es el motor que ha ganado todos los últimos años. Vamos, yo creo que en enero tenemos contrato firmado de Fabio. Y a partir de ahí entonces pueden cambiar las cosas. Vale, La pero pregunta ahora. será dónde, claro. Claro, es que, o sea, el problema es que tú miras a tu alrededor y solo hay dos destinos más o menos positivos. O sea, bueno, más o menos. O sea, Ducati está claro que es el más positivo de todos. Y Honda porque ves que da pasos. Pero Que es que pensemos ahora, yo miras a creo. Aprilia y Aprilia, vale, sí, podríamos decir que ahora mismo es la mejor moto. Pero en cuanto a presupuesto, es que no llega para nada al resto de marcas. Bueno, ya, pero si te viene un Fabio y te viene una marca tipo Red Bull o te viene un patrocinador muy grande, puedes asumir un salario de un piloto de estas características. Aparte, Fabio, o sea, yo creo que ya ha asumido, ya tiene su vida resuelta, ha firmado el contrato más grande de los más grandes de la historia de MotoGP. Yo creo que él mismo ya sabe de, oye, no os preocupéis, no os asustéis que no os voy a pedir lo que rasquea en Yamaha. Creo que ese es ya el punto, ¿no? Tranquilos que no os voy a pedir eso, solo quiero una moto. Creo que está en ese punto, ¿eh? Claro, pero también va a tener un rival en ese mercado, que es Pedro Acosta. Porque KTM no deja de dar señales y noticias, y muchas veces diciéndolo abiertamente, que no van a invertir el mismo dinero que se invertía en MotoGP. Y la clave es si. Porque me acuerdo que me contaron una vez que, claro, que KTM ponía un chasis diferente por piloto en algunos puntos, en 2018, 2019. Y claro, un gasto de dinero que es, pero gigantesco. Ahora la clave es, con unos presupuestos muy limitados y con la entrada de bajas que estará decidiendo muchas cosas y más de lo que podríamos pensar, ¿hasta qué punto van a saber coordinarse y organizarse bien con esos presupuestos y poder retener a Pedro Acosta? Es que son dos nombres que para mí están fuera. No sé tú cómo lo ves, Wisdom, pero yo creo para mí son dos nombres que llevan fuera desde hace más de medio año. A ver, es que es normal que, o sea, tú cuando miras los resultados de esta temporada, donde han ganado 7 pilotos, ha ganado Marc, pero es que han ganado Alex, Bezzecchi, Pecco, Aldeguer, Raúl y Zarco, es verdad que Zarco en ciertas condiciones, pero cuando tú ves 7 ganadores y 2 de los 3 mejores pilotos de la parrilla, de los 4 o 5 mejores pilotos de la parrilla no han ganado, es para estar desesperado. O sea, todos sabemos cómo funciona este deporte, todos sabemos que este deporte necesita la moto, pero cuando han ganado 7 tíos y ninguno es Fabio, Quartararo o Pedro Acosta, el campeonato para mí tiene un problema. O sea, yo creo que ya no es solo que Quartararo y Acosta tienen que estar fuerísimas, es que el campeonato tiene que hacer que se vayan de allí porque... O sea, es que las audiencias de este año, cada vez que las veo por tal, son nefastas. En Fórmula 1 están yendo bastante bien. Es verdad que, bueno, que por ejemplo un Lando Norris y un Oscar Piastri son pilotos buenos, pero ya tienes a un Verstappen, o sea, por lo menos tienes alicientes, pero un Pedro Acosta y un Quartararo, que son dos de los pilotos con más carisma, aura, marketing, lo que quieras, no puedan ganar, uno, devalúa mucho el campeonato de puertas a nuevos espectadores y dos, joder, los que queremos disfrutar de las motos, queremos ver a Pedro Acosta y a Fabio Quartararo luchando por ganar todos los fines de semana. Entonces creo que se tienen que ir y creo que el campeonato pues, es algo que este año frena un seco a Costa. Entiendo que los contratos hay que respetarlos, pero en cuanto haya vía libre por contratos, esos Bueno, dos hay que pilotos tienen respetarlos en función del equipo y la categoría en la que estés. Bueno, eso Venga, va, es otro verdad. debate. Luego si queréis nos metemos en eso, Eso pero es sí, verdad. que te entiendo. O sea, yo estoy contigo, has dado en la clave, yo creo que es el tema de las audiencias. Yo creo que hemos hablado de varios temas que creo que desconocemos y que irán cambiando, yo espero, o sea, simplemente porque los desconocemos. Temas de marcas, fichajes y movimientos. Yo creo que hay movimientos que
todavía no sabemos que se van a producir, porque en 2027, con la entrada de la privatización de los equipos, pueden entrar nuevos inversores que te hagan fichajes que no te esperas. O sea, que te vayas a una marca que está con problemas económicos, pero que entre otra marca incluso y bueno, yo creo que hay cosas que irán pasando que nos sorprenderán, pero el tema son las audiencias. O sea, MotoGP no ha sabido, a día de hoy, no ha sabido venderse como la Fórmula 1 ha hecho con el fenómeno Netflix, que es la realidad. Yo creo que hay mucho que aprender de la Fórmula 1 para bien. Ellos han cometido el error y y el acierto de hacer eso, porque ese producto también les ha convertido en una especie de fenómeno atractivo para adolescentes y para gente muy joven, lo cual está muy bien, pero también ha traído público que no era tan arraigado al motor y eso ha perdido un poco la esencia, ¿no? Pero yo creo que MotoGP tiene que saber también vender su producto hacia afuera, de puertas hacia afuera, quizá en un formato más cercano a lo que siempre ha sido el motociclismo, no lo sé, pero las audiencias van en picado y la realidad ha sido que Márquez se ha lesionado y, y se acabó. Para todos nosotros, los creadores de contenido, que todo el mundo siempre está con que es que si no habláis de Marc, pero si lo sabemos, lo sabes tú, lo sabe Álvaro, lo sabe Wisdom y lo sabe Javi. O sea, que Marc Márquez es el producto que vende, ¿no? Y nos pasa a todos. Pero eso no es una buena noticia. Lejos de serlo, o sea, lo que a todos nos gustaría es poder hablar de Fabio, de Pedro y que hubiese una sensación de que estamos hablando de las dos cabezas fuertes del campeonato. Claro, pero para mí en ese sentido, por ejemplo, lo que no es nada alentador es que los primeros pasos que se estén dando es ya desmerecer las categorías pequeñas, por Eso es ejemplo. necesario, yo creo. O sea, me parece que es dar pasos más hacia lo que es el negocio y extraer lo máximo posible a nivel económico, más que en darte a conocer. Porque al final lo que vamos a ver en Moto3 es que entre Yamaha, con un contrato millonario, entre marcas de chasis para poner más pasta y intentar maximizar al máximo, o sea, vamos, todo más a contratos millonarios, en lugar de intentar ver por dónde puedes rascar más espectadores. Pero la realidad de la F2, por ejemplo, porque al final están avanzando hacia eso, un alto porcentaje de los pilotos de Fórmula 2 son el triple de conocidos que todos los pilotos de Moto 2. Y es un producto separado de la Fórmula 1. Pero tiene la reputación de que es la antesala de la Fórmula 1, de que solo pueden estar, el campeón no puede repetir, sube muy poca gente. Yo el movimiento lo entiendo. Lo que yo no entiendo es que es de la manera en la que se ha hecho simplemente. Es decir, de que, por ejemplo, de que cojas y quites a la historia los campeonatos del mundo que otros pilotos han ganado y los dejes de nombrar. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que los Fabios, los Pedros, toda esta gente, creo que saldría mucho más reforzada de cómo han organizado ahora las categorías. Un David Alonso, por ejemplo, este tipo de gente, creo que va a salir bastante reforzada de su paso por esas categorías de cara al futuro. Pero claro, el problema es que el producto no lo estás vendiendo. Has cambiado el producto, pero el producto lo sigues vendiendo igual. Por tanto, no hay una linealidad entre llega MotoGP, no tienes a Marc y tu producto sigue siendo el del 2013 que vendía y reventaba en todos los sitios porque estaban los Cuatro Fantásticos. Pero ahora no los tienes y tu producto lo sigues vendiendo igual. Por tanto, se ha devaluado tu producto y lo estás intentando vender al mismo precio sin intentar que haya nueva gente. Yo el progreso no lo veo mal. Lo que veo mal es que se está vendiendo, creo, se está vendiendo, aunque al final es rentable, pero de cara de puertas hacia afuera siento que se está vendiendo mal. Yo es que creo que, o sea, veníamos a una tendencia clara estos últimos años. Lo que ha pasado desde que Marquez se ha lesionado no es casualidad que tengamos 5 carreras, 5 ganadores. Y se comenta mucho, no, es que no hay nadie que tal. Pero es que ya teníamos esos dos pilotos que ante la ausencia de Marc se habían hecho con el campeonato y tú en 2023 y 2024, antes de sentarte el domingo a ver la carrera, sabías que iban a estar Jorge Martín y Pecco Bagnaia o luchando por la victoria o en el podio. Y algo que Nico siempre dice es que el espectador también necesita entender qué está pasando. O sea, el espectador de Superbikes es algo que tiene ciertas cosas negativas a nivel técnico, tal, bueno, todo
todas las decisiones que pueden tomar, que si de peso, que si ahora bajamos revoluciones y tal, bueno, pero yo cuando me sentaba en una carrera de Superbikes estos últimos años, sabía que hace 3 o 4 años iban a estar Rea y Toprak delante, sabía lo que iba a ver y me sentaba a ver a Rea y a Toprak, a ver si con la Yamaha en 2021 lo batía, el año de Bautista, luego Bautista se va a Honda, está Scott Redding, bueno, sabes que es un piloto de MotoGP, entonces yo cuando me sentaba a ver Superbikes siempre he tenido la sensación de que me sabía lo que me sentaba. Sabía que iba a haber un Rea Toprak, sabía que iba a haber un Bautista Rea, sabía que iba a haber un Redding Toprak, Bulega Toprak estos últimos años. O sea, como que tienes muy claro quiénes están ahí y por qué lo vas a ver. El año pasado y el anterior, la lucha era Martín y Pecco Bagnaia y a nivel de audiencias vendía más. O sea, eso es coger los datos de Sepang del año pasado y Sepang de este año. ¿Por qué? Porque había una lucha por el título y el espectador entiende que Jorge Martín y Pecco Bagnaia, pues en ese momento, por la moto, porque son campeones del mundo en otras categorías, porque son muy buenos pilotos, son los que te van a dar la lucha por el título y el espectador a eso yo creo que le gusta. Incluso una rivalidad que no sea tan carismática como Pecco Martín, como Lando Piastri, pero cuando tú lo entiendes, por lo menos, oye, pues a ver quién de estos dos se lo lleva. Entonces creo que hay un problema de que pues Pecco está donde está, Martín se ha ido y es que se ha vuelto al 2020. Es que se lesiona Marc y de repente no hay nadie que el espectador diga, pues ¿ahora qué va a pasar? Sí, esa incertidumbre, hay X carreras que está bien, pero yo no me sentaba a ver Superbikes para ver a Rinaldi ganar. O ver a. Yo quería ver oye, a los 3 tíos, 4 tíos más competitivos de la categoría todos los fines de semana luchando y creo que es algo que MotoGP necesita tener y por eso para mí es súper importante que a nivel de audiencias que Fabio y que Pedro Acosta tengan una moto porque parece que todos los que vemos las motos entendemos que son los dos mejores pilotos, o sea, dos de los mejores pilotos de la categoría, pero afuera no lo están percibiendo. Y afuera están percibiendo que se va Marc y esto vuelve a ser, bueno, pues a ver quién pesca y que no hay ningún piloto que pueda marcar ese cambio generacional o esa venta de un producto cuando no esté Marc o incluso Marc ya se ha vendido la historia de este año, pero como ha pasado con Hamilton, como pasó con Verstappen, ahora lo que hay que vender es quién va a ser el que destrona a Marc. O sea, la historia de Marc, de la lesión, de la recuperación, de igualar a Valentino, ya está. La historia de empatar, o sea, superar a Valentino, empatar a Agostini, no es algo por la que la gente vaya a venir de fuera, es mi opinión. La gente va a venir de, oye, a ver quién, si es Bezzecchi, si es Quartararo, si es algo, quién va a llevar a Marc al límite o va a intentar destronarlo, como lo vimos con Alonso y Schumacher. Es al final lo que el público quiere ver, es subir a su ídolo, hacer a un tío un ídolo y luego bajarlo o ver quién lo destrona. O sea, es algo que se ve en muchos deportes. Y es lo que hay que vender y no hay una clara dirección ahora mismo de hasta dónde estamos yendo para llegar a ese punto. Sí, yo creo que tienes toda la razón, que al final, salvo los 4 frikis que estamos siempre encima de un deporte en específico, al final la gente se mueve por ídolos. Y se ha visto, por ejemplo, en el tenis también, con Alcaraz. Hasta que Alcaraz no ha vuelto a recuperar ese tono, ¿no? De estar luchando por títulos continuamente y demás, nadie se ha enganchado al tenis y ha habido ahí un pequeño vacío en el que nadie se enteraba de qué estaba pasando en el tenis. Es Y un así, ejemplo perfecto, porque yo no me siento a ver al tenis para ver un Tsitsipas, no sé quién, que sí, que hay incertidumbre y lo que tú quieras, pero yo cuando veo una final de Grand Slam, que me gusta verlas, y solo es porque está Nadal, Federer, Djokovic, tal, y ahora porque están Alcaraz y Sinner. Yo es lo que quiero ver, no me voy a ver. Sí, bueno, el que le gusta mucho el tenis dirá, joder, es que han hecho un torneo increíble, ha llegado de esta forma a la final,
Pero lo que es el espectador de fuera quiere ver a los gallos fin de semana tras fin de semana pelearse, y el ejemplo del tenis lo has clavado, porque es que yo quería ver a Sinner y Alcaraz, y de aquella Nadal, Federer y Djokovic, y si no, pues ya no te genera tanto interés. Por eso hablaba yo del buen movimiento que creo que ha hecho Yamaha con Toprak, porque traes a una persona que te trae gente, que te mueve gente, que es un movimiento inteligente, que si queréis introduzco yo el debate que hablábamos de Superbike, porque me gustaría hablar un poco de Bulega por lo que ha hecho el fin de semana. Y bueno, y sobre qué creemos, ¿no? Que hablábamos Wisdom y yo también del debate que había entre cuál es mejor antesala para MotoGP ahora mismo, si Superbikes o Moto2. Y visto, creo que ahora tenemos ya un poquito de referencia de lo que ha hecho Toprak en el test, pero también de dónde viene Toprak, de lo que ha hecho Bulega con la Ducati. Abro el debate, ¿no? ¿Qué opináis del fin de semana que ha hecho Bulega? Yo pienso que el fin de Bulega es positivo en el sentido de que tiene pocos kilómetros sobre la MotoGP, pero también hay que poner el matiz de que viene de toda una carrera pasando por prototipos. Con lo cual, no creo que deba tener la misma vara de medir que Toprak, que nunca ha competido con prototipos, aunque haya hecho ya algún test con la Yamaha de MotoGP. Pienso que quizás podría haber sido mejor, sí, pero creo que tampoco Bulega buscaba eso este fin de semana. Creo que en Valencia será más, no sé, una prueba más fiable de lo que podamos ver. A ver, yo creo que, bueno, todo lo que dicen los pilotos, por ejemplo, Álvaro Bautista, es que la diferencia abismal número uno es el Pirelli y el Michelin. Yo creo que MotoGP va a ganar muchísimo cuando entre el Pirelli, pero eso es sensación mía por lo que hablan los pilotos, de la información que le transmite ese neumático de tren delantero, y de que, oye, es que muchas veces los pilotos se caen y sí, bueno, es que, vale, hice lo mismo que antes, luego mira la telemetría, bueno, frené 5 metros más tarde, 20 metros más tarde, 2 kilómetros por hora. Joder, tampoco creo que sea esa la diferencia para que de repente se te cierre. Yo creo que, por lo que dicen los pilotos de Pirelli, hay una información de que antes de que ese neumático se vaya a cerrar, te la transmite y tú, oye, pues cortas, te abres un poco más la trazada en el caso de lo que haga falta. Y yo creo que, joder, estoy viendo el vuelta a vuelta ahora de Bulega. En las últimas vueltas fue creciendo su ritmo, y las vueltas a partir de la 20 por ahí era de los pilotos más rápidos en pista, de los pocos pilotos rodando en 39. De hecho, en la vuelta 23 es el más rápido junto al de Guer, yo creo que está en 39.3, que es su vuelta rápida. Entonces, vienes de una moto completamente diferente. Es verdad que Bulega estuvo en el Mundial, pero en 2016 se hablaba de que era uno de sus pilotos. Joder, yo me acuerdo que le peleaba el rookie del año a Joan Mir, a Di Gianantonio, que son dos pilotos que están hoy en día en MotoGP. Pero creo que un poco como Fabio, se perdió ahí a nivel mediático, se le ponía la presión del próximo Valentino, y yo creo que nunca le hemos visto. Ese año de 2016 sí en Moto3, pero en Moto2 nunca tuvo la sensación de ser competitivo. Entonces, bueno, tampoco creo que sea una referencia muy clara a su paso. Creo que él se ha construido como piloto fuera de este campeonato, y yo creo que ha ido construyendo su fin de semana, un fin de semana en un circuito complicado, difícil a nivel de referencias, donde hemos tenido condiciones de agua en muchos momentos que, pues, te frena esa progresión o ese tiempo en pista que necesitas para ir construyendo tu ritmo. Pero viendo su vuelta a vuelta y viendo dónde estaba su ritmo en las últimas vueltas, hizo su mejor vuelta en la vuelta 23, desde la 21 ya estaba en 39 y tal. Creo que está muy bien, es muy interesante, y abre el debate de, oye, si Superbikes puede ser una mejor escuela de formación que Moto2,
creo que en ciertos puntos puede ser. Creo que la única ventaja o la gran ventaja que tiene Moto2 frente a Superbikes es que tú te conoces el calendario 100%. O sea, algo que va a hacer el año que viene Top Rack, aparte de habituarse al formato, a los Michelin, a la forma de trabajar en el equipo, que eso también lo hace un piloto de Moto2, que sube con Pirelli, tal, pero el piloto de Moto2 conoce el paddock, conoce el calendario, no sé cuántos circuitos no se corren en Superbikes de MotoGP, pero así haciendo cuentas un poco rápidas, hay 6, 7, 8 circuitos, Le Mans, Mugello, Sepang, Japón, alguno Hay más habrá, bastantes. Hay Aus- bastantes. Austria, Alemania. O sea, hay un tercio del circuito del calendario que Top Rack no se conoce. Entonces creo que eso también es un hándicap. A nivel de potencia, la Superbike tiene mucho más potencia y se parece mucho más a una MotoGP que la Moto2. A nivel de electrónicas, creo que también se parece mucho más. Entonces es un debate, pero claro, yo ahora abro otro y es como hay fines de semana donde no tenemos MotoGP, no tenemos Superbikes y el siguiente fin de semana tenemos MotoGP y Superbikes. O sea, parece que no quieren cuidar ese campeonato. Creo que hay que hacer algo también con Superbikes. Creo que es un campeonato súper atractivo donde ya te digo, yo en estos últimos años lo veía con muchas ganas porque sabía lo que iba a ver. Iba a ver a 3 pilotos, 2 pilotos, pero digo, joder, es que ahora tengo un fin de semana que no hay MotoGP, pero tampoco hay Superbikes y el siguiente me coincide en 2, entonces creo que no se está cuidando Superbikes y creo que si lo cuidan bien y más o menos, bueno, los circuitos lo van cuadrando y tal, eso igual es un mal menor, pero creo que se puede abrir una segunda vía de desarrollo de que, oye, haya pilotos que crezcan dentro de Moto2, pero que haya pilotos que crezcan en Superbikes y que Dorna Liberty cuide Superbikes y tiende la mano a que lo que hemos visto con Top Rack pase más habitual, que un Búlega en 2027, pues no me extrañaría ver un Búlega por delante de un Dillan Antonio, un Morbidelli en el VR46. Creo que hay trabajo por delante, creo que puede ser muy interesante, pero tiene que partir del promotor, hay que cuidar Superbikes y hay que tender lazos para que se pueda dar esto, porque yo creo que es una vía interesante y que puede haber pilotos que vengan de diferentes formas de trabajar y que luego lleguen a MotoGP y tengan estilos de pilotaje diferentes, marcados por la categoría donde estás y que dé una diversidad que puede estar muy guay. A ver, respecto a lo que dices, me consta que Superbikes está buscando promotores. Uh-huh. Entonces, hasta ahí puedo hablar. Pero que están buscando moverlo. Y dentro de Dorna, pero moverlo para que el campeonato se convierta. Además, que creo que va a ser algo inminente, porque el año que viene, cuando cambie la cilindrada de las MotoGP, Uh-huh. consecuentemente va a tener que cambiar el campeonato de Superbikes, aunque simplemente sea por limitación de las motos. Uh-huh. Yo sí que creo que es una muy buena antesala, pero lo hablábamos esto un poco en Twitter. Yo me refería, cuando que lo comenté este fin de semana, sobre todo por las noticias de Albert Arenas, que se va a Super Sport, de Marco Ramírez, que se va a Super Sport también. Lo hablaba por el hecho de que los pilotos no son conscientes de que en Superbike se puede vivir bien, a nivel económico y a nivel de rendimiento. Otros no, ¿no? Es como un poco, es más segregado. O se vive muy mal o se vive muy bien, ¿no? Pero el caso de Búlega me parece el concreto. O sea, Búlega pasa de ser, lo que tú has dicho, Wisdom, el mimado de la academia, un piloto con un sueldo de casi MotoGP en aquella época en Moto3, un piloto que parecía ser, ¿no? Pero que al final acaba tomando un camino más independiente, se acaba centrando. Y yo realmente creo que es un nombre de cara al año que viene de MotoGP. Evidentemente va a desarrollar la moto. Y lo que tú comentabas, ¿por qué no tenerle un equipo satélite por delante de cualquier otro piloto de MotoGP cuando ya ha desarrollado la moto y la ha estado probando? Y que te traes ese incentivo, ese producto de un Toprak versus Bulega de nuevo, ¿no? Que han sido los que han marcado ahora un poquito la tendencia. Yo creo que es una buena antesala. No quiero decir que Moto2 sea mala, pero Moto2, la antesala está clara cuál es. Pilotos rápidos con bandera.
nos guste, no nos guste, en este debate no voy a entrar, pero ese es el concepto. Pilotos rápidos con bandera que crecen dentro del campeonato, y es verdad que el formato es completamente diferente, el no saberse los circuitos es un punto muy, muy relevante de cara a ser competitivo, pero creo que puede ser un buen camino a seguir, y creo que Superbike va a crecer en cuanto a que no hay sitio para todo el mundo en MotoGP y cada vez hay más talento. Y eso quiere decir que cada vez va a haber más talento en Superbike porque no van a tener otro sitio donde ir, básicamente. Así que creo que este próximo año, 2-3 años, va a ser interesante el nivel que tengamos en Superbike, porque va a ser, nos guste o no, el vertedero de pilotos que no han podido llegar a MotoGP, básicamente. Claro, pero el problema de Superbike es que en muchas ocasiones no le han dejado crecer con MotoGP al lado. Y es un poco el objetivo que tenía realmente Dorna comprando Superbike en su momento, que era el de un campeonato que no nos pueda comer en ningún momento. Pero claro, también el año que viene sin Toprak, ¿hasta qué punto la gente va a tener interés en verlo y en que ese campeonato al fin y al cabo tenga un camino propio? Porque luego también lo que has dicho, con el cambio de cilindrada en MotoGP, las Superbike no pueden ser más rápidas que MotoGP. Al final eso es marketing. Está claro. Va a cambiar la categoría. Pero es que no quiero hablar de más. Claro, pero ¿hasta qué punto estás haciendo que el campeonato se tenga que agachar aún más de lo que ya estaba? Bueno, se agachará a no ser que haya una financiación muy grande detrás. Hasta ahí entendedlo como queráis. Si hay una financiación muy grande detrás, que quieran hacer una competencia paralela, no una competencia MotoGP, pero sí una competencia paralela con un concepto diferente, en sitios diferentes, ¿no? O sea, tú puedes tener tu campeonato del mundo de MotoGP que se mueve por los sitios más icónicos, y puedes tener un campeonato de Superbike que se mueva por sitios más raros. ¿No estarás diciendo que van a llevar el Superbike a Qatar, a Arabia Saudí? Podría ser. Porque, Es lo que se me ha venido cuando digo, madre mía, que se nos va. Es una opción. Es una opción. Hombre, pero por ejemplo, una decisión que yo nunca he entendido. No digo que vaya a pasar, pero es una opción generar que el campeonato de Superbikes tenga financiación externa de otro sitio. Pero yo algo que no he entendido nunca, por ejemplo, es no ir al Istanbul Park teniendo a Toprak en la parrilla y teniendo ya lo hará aficionados MotoGP. turcos yendo a cada circuito. Ya lo hará MotoGP, no te preocupes, que estoy seguro que eso va a pasar. No, ya, pero, o sea, me parece que en Superbikes se han ido desaprovechando una serie de cosas que parece que están hechas simplemente para llegar a un tope. A ver, luego el tema de los circuitos es algo también súper complejo, hay que ver las homologaciones, hay que ver la seguridad. Hablando con los de Delta Data, que es un circuito que les encanta, había ciertos problemas en ese circuito, no sé si estaba construido sobre un terreno más pantanoso, había ciertas curvas que se hundían y tal, entonces claro, ¿hasta qué punto Superbikes puede exigirle al promotor de Turquía, al país o lo que sea, que hagan una inversión millonaria para llevar un producto que no sabes exactamente cómo se va a vender? Igual si MotoGP llega con esa propuesta a Turquía, al promotor del circuito, esa propuesta cambia, pero yo creo que igual hace falta una serie de inversiones en ese trazado para que pueda competir hoy en día MotoGP, que además, bueno, viendo lo que el revuelo ese que se dio hace unas semanas con el circuito de Hungría, viendo Portimao, que a mí es un circuito que para ver desde casa a mí me flipa, pero hostia, cuando vi la caída de Raúl en la curva 1, hoy en día estas motos están llegando a unas velocidades que cada vez hay que alargar más las escapatorias, y eso es inversiones para los circuitos. Entonces estamos en un punto en el que, mira, el tema de este motor igual puede favorecer que podamos seguir corriendo en Jerez, en circuitos como Portimao, porque si no, yo la tendencia que estaba viendo es que o te vas a países como Asia, como América, que suelen tener circuitos más grandes, más anchos, eso facilita, uno, la competición por tema de aerodinámica, y al estar en espacios más grandes, pues te da más posibilidad a nivel de
de escapatorias. Y luego, pues también, oye, Estados Unidos sabemos que si hay que invertir, invierte. En Asia, pues es un producto donde las motos venden bastante. Pero el tema del circuito de Turquía, que es súper interesante, yo creo que ahí hace falta inversión para que califique y pues se pueda correr MotoGP hoy en día. Que igual que lo harán, pero algo tienen que vendérselo muy bien, yo creo. Mm. Porque tienen el producto de la Fórmula 1 que les llama mucho la atención, que es mucho más lujoso, que lo pueden meter dentro de la propia ciudad. Les encanta ese concepto de me bajo de casa y tengo un Fórmula 1. Al Ujú. final, creo que ese es el capricho, yo creo. No valoran el motorsport, valoran el me bajo y tengo el mejor deporte en la puerta de mi casa, al lado. Y creo que con las motos no pasa tanto porque no han conseguido que ese producto valga tanto hoy por hoy. Ni las marcas de motos tienen tanto poder. Yo por eso tengo ganas del cambio de equipos en 2027. Ya lo dije que me pareció una de las noticias más relevantes, el hecho de que es que es que se pueden ver cosas muy locas. O sea, me refiero que entre incluso una marca de coches, si le da la gana, como equipo, como parte de financiación, o que entre un inversor privado gigante a una marca y que eso favorezca que te entre, me lo invento, una bimota, porque entra con financiación externa de X y te entran como equipo semioficial. Creo que eso puede abrir puertas a que haya cosas más raras dentro del campeonato. Es que hay muy poca representación realmente hoy por hoy Mm. en las marcas. O sea, y el tema de las. Es que el tema de las motos es lo que hablábamos, que al final es un vehículo mucho más simple que un coche y sin embargo lo que hacemos en este campeonato es alquilar motos. Y el de al lado lleva la misma moto que yo, no lleva un producto diferente con mi motorización y yo llevo un chasis diferente. Y te viene aquí un Calex, te viene aquí un Bosco Oscuro y te dice, me monto una MotoGP con un motor Ducati. No, te viene Ducati y te alquila la moto. Un producto mucho más simple que un Fórmula 1, pero te viene Haas y Haas con sus dos bien puestos te dice, me monto un Fórmula 1 y te lo fabrico. Te viene Cadillac y te dice, me monto un Fórmula 1 y te lo fabrican, ¿sabes? Un producto muchísimo más caro. Entonces, a ver, que son terrenos muy pantanosos porque es muy complejo, ¿no? De lo que estamos hablando, yo creo. Pero lo que quiero decir es que faltan pasitos en MotoGP para que hacia esos países les parezca atractivo. Porque, claro, Turquía tiene a Toprak, ¿sabes? Pero no tiene una marca, no tiene una representación, no tiene algo muy grande detrás. El mercado de motos está mucho más relacionado, es grande en cuanto a scooters, pero tú no vas por la calle y te ves una V4, una Ducati, una Panigale. Pero te vas a un país árabe y sí que ves un Ferrari, sí que ves un McLaren, sí que ves este tipo de hipercars que a esa gente dice, quiero traer a esta marca, ¿sabes? Porque quiero tener este tipo de, de aura a mi alrededor. Pero nadie quiere tener un R1. Más que nada porque un R1 vale al final, o sea, al final el concepto, ¿no? De lo más cercano a una MotoGP y un R1 es un producto que tiene cualquier usuario prácticamente en la calle, como aquel que dice, si te lo quieres comprar. Pero un McLaren no. El concepto de la Fórmula 1 es diferente y esos países creo que les llama mucho más. Y claro, creo que eso es un problema. MotoGP se tiene que ir a países en los que se venden millones de scooters. Brasil, Indonesia, Tailandia, India en su momento. Tiene que ir a países que el mercado no es de amo el motociclismo, es que esta marca la tengo al lado de mi casa, pero me he comprado una scooter de 5.000 euros, 3.000 euros y solo me llama la atención por eso. Es un producto completamente diferente que es un problema a salvar, no digo que sea algo bueno. Yo creo que también ya puestos a filosofar, por mucho que me duela, creo que MotoGP en una característica no puede llegar al mismo nivel que la Fórmula 1. Y es porque al final toda la gente que utiliza un transporte o un vehículo siempre usa un coche. O sea, la gente para transportarse y disfrutar de conducción piensa en un coche, no piensa en una moto. La gente que piensa en una moto es gente que o tiene un pensamiento distinto o tiene, no sé, una filosofía distinta al resto.
pero lo normal de cualquier persona, o al menos en Europa, es pensar en comprarte un coche, no una moto. Y si lo llevamos al gaming, yo no tengo un simulador de moto en casa, pero sí tengo mi volantito y mi tal, y me pongo el Fórmula 1 no sé qué, y ya es mucho más fácil de replicar a nivel usuario de si, bueno, ponte a jugar al MotoGP con el mando, que está bien, te puedes divertir, pero cuando te pones con tu simulador de 150 euros, 200, me da igual, pero que no es ningún lujo, a jugar al Fórmula 1, joder, te crea una sensación de De creer. inmersión Sí, en el bueno, mundo. pues te sientes más dentro del mundo Sí. y te crees más, oye, la situación. Entonces, sí, lo de que todo el mundo se mueve en coche, lo de que a nivel de simulador y a nivel gaming, que es el otro punto también que yo creo que está creciendo a nivel mundial, MotoGP o las motos es algo muy complicado replicar un simulador. Entonces, parece que todo tiende a que es un deporte muy de nicho y que es complicado que todo el mundo lo entienda o que todo el mundo tenga una moto en casa o que pueda jugar con una moto en casa. No es tan sencillo para MotoGP en ese aspecto. Y si queréis, cerramos el MotoGP después de un análisis en todos los sentidos. Y vamos hacia Moto2, que tenemos ya a un Diogo Moreira que no lo tiene cerrado, pero podríamos considerarlo así, porque 24 puntos de ventaja sobre Manu González. Un Manu González que vimos que tuvo esa mala suerte en quali con esa bandera amarilla y quizás hubiese hecho primera línea, pero que luego en carrera no terminó de encarar una remontada que también habría sido muy forzada. Con lo cual, un año que veremos que tiene la suerte o la desgracia de que el año que viene tiene que estar otra vez en Moto2. ¿Es ese el principal factor por el que Manu le ha costado este mundial? ¿O qué pensáis? A ver, yo no lo creo, ¿eh? Ha tenido muy mala suerte. Pero ya dijimos en su momento que muy pocas veces quien ficha a un piloto se suele equivocar. Se puso muy en duda lo de Diogo. Y Diogo, es que la carrera que hizo el domingo, ojo, O sea, hacer la pole cuando estás por delante, por primera vez en el campeonato. Llegas y dices, patapam, pole. Que sí, que Manu venía en vueltas rápidas, pero da igual, primero o segundo, pole. Llega el domingo, me quedo detrás y en el momento en el que menos te lo esperas, apártate, que es mi turno. Beyer fuera, a liderar la carrera. Sin embargo, Manu venía para pole, pero luego no pudo demostrar esa velocidad en carrera. Tuvo muchos problemas de grip, muchos sustos, hasta qué punto tampoco esos sustos eran tampoco que no estaba gestionando bien los nervios en ese momento. Pero bueno, no hay que poner en duda la temporada de ninguno de los dos, que es el error que mucha gente ha cometido a lo largo de la temporada. Porque sí, Manu ha tenido muy mala suerte, pero si Diogo no le llega a dar por hacer los coches de choque con David Alonso en Sachsenring y luego perderse la siguiente carrera en Breno, pues a lo mejor también hubiese llegado y era campeón la carrera pasada. Entonces, no digamos tampoco que parece más mala suerte lo de Manu, pero es que a Diego se le fue la pinza también y no actuó en términos de campeonato. Entonces, se lo va a llevar el mejor. Y evidentemente, a ver, vamos, tiene que haber un milagro, pero bueno, ojalá, ¿no? Ojalá de estas cosas que solo pasan en motociclismo y pase algo que Manu esté ahí y pueda lucharle a Diogo. Ojalá, lo tiene muy fácil. Pero sea quien lo gane, para mí se lo merece y yo no creo que haya sido por la decisión de no subir a MotoGP, sino simplemente que es muy difícil a lo largo de 22 carreras mantenerte al nivel en el que empezó, pero es verdad que al principio parecía no tener rivales porque nadie estaba a su nivel. Pero cuando la gente se va poniendo a su nivel, al final pues tienes a un Baltus que siempre ha estado, un Canet que ha estado de vez en cuando, Jake Dixon que también estaba de vez en cuando y un Diogo que venía con la flecha para arriba y que era muy difícil de parar porque se le ha juntado también a Manu con mala suerte
y yo no creo que sea por la presión, honestamente. Creo que Manu lo ha gestionado bastante bien el no subir a MotoGP. A ver, yo creo que sinceramente los dos pilotos merecen estar en la parrilla de MotoGP el año que viene. Personalmente creo que Manu por delante de un número no elevado, pero un cierto número de pilotos me gustaría verlo más. Obviamente Rins tiene contrato, pero que Rins me parece un pilotazo, pero desde la lesión, ahora sí que lo ha puesto un poco más de cara, pero Morbidelli, Rins, el propio Miller, Raúl la verdad es que le ha dado la vuelta a la situación, Chantra obviamente, pero creo que hay 4 o 5 pilotos ahí que podrían dar paso sin duda a Manu. Y yo creo que ahora sí que es verdad que aunque lo ha gestionado bien, vamos a ver el año que viene, porque para mí Diogo es un pilotazo, o sea, ya desde Tailandia estaba ahí en el top 4 y luego desde Silverstone era el piloto que estaba constantemente ahí, ya cuando ganó en Assen. Lo que dices tú, Alemania estaba para ganar, si no hubiese cometido ese error le puede costar. Mínimo ese día estaba para hacer 20 puntos, 20-25, no me acuerdo quién iba escapado, pero creo que estaba para luchar la victoria y República Checa se pierde ahí fácilmente unos 30 puntos, 30-35 puntos viendo su nivel. Entonces Manu ha tenido mala suerte, pero para mí los dos pilotos merecían subir. ¿Qué va a pasar el año que viene? David Alonso va a ser su segundo año, Holgado va a ser su segundo año, Baltus este año ha dado un salto cualitativo y el año que viene, si sigue así, dará otro pasito. Canet es la historia de, oye, siempre tienes que contar con Canet. Y luego veremos eso, pilotos como Ayus, que han sido intermitentes, pero que al igual que Diogo el año pasado, que dan pinceladas en el campeonato y luego el año que viene lo ponen todo junto, pues un Ayus, un Bayer que estuvo lesionado, pero cuidado con la carrera que se ha hecho, y es un piloto con Moto3, siempre había estado. Y Onyu, que lleva... Ese es justo el que voy a decir. Y había otro que era muy parecido a Diogo Moreira, que ya el año pasado dio ciertas pinceladas y este año estaba ya dando ese salto. De repente se ha perdido toda la temporada. Yo no sé si la lesión es más seria de lo que se ha comunicado, pero... Ya no lo sé, pero yo lo vi en Jerez, en Superbike, y daba miedo a la pierna, ¿eh? Sí. O sea, la lleva tapada, pero a nivel de masa muscular, o sea, tiene una pierna completamente normal, la otra pierna completamente sin masa muscular. Camina cojeando, pero claro, estamos hablando de que hace no sé cuántos meses, ¿eh? O sea, va cojeando todavía. Entonces, la verdad es que le vi bastante mermado, pero bueno, sí que es verdad que he dicho Jerez, perdón, fue en Aragón, pero bueno, que sí que es verdad que yo le espero el año que viene. O sea, es un piloto al que creo que... Pero claro, has empezado diciendo, David Alonso no va a ser rookie, Holgado no va a ser rookie, están sexto y séptimo de la clasificación, siendo su primer año, peleándose entre ellos también como en parvulario muchas veces, de a ver quién manda en el equipo, a ver quién se quita del medio del otro, qué tal. El año que viene va a haber mucho ego. David Alonso ya no va a ser el niñito rookie, el que poníamos en duda. Yo el primero dudé, no porque no pensase que tenía el talento, pero sí que me daba curiosidad ver cómo se desenvolvía encima de la Moto 2. Ya está claro cómo se desenvuelve y va a ser un nombre de cara a MotoGP en 2027 100%. 100%, o sea, creo que lo tenemos todos claro. Para Manu el año que viene no va a ser este año y es un piloto más veterano. Es una situación muy complicada para Manu el no tener sitio este año en MotoGP, pero yo creo que lo ha llevado bastante bien. Pero lo que te ha dicho Wisdom, que... Es que como el año que viene se caiga del top 3 de la general, entra como ese momento de Baldassarri, que lo tenía firmado el año que ganó Alex, creo que lo tenía Sí. firmado, de repente se le cayó, el año siguiente desastre y estás fuera del campeonato. Entonces, o sea, no, ni queremos ni decimos que vaya a pasar, pero yo creo que tenía que haber subido este año, para mí por merecimiento Estoy de acuerdo contigo. tenía que haber subido 100%.
pero el año que viene tiene una... O sea, por un lado, si lo sabe gestionar, le va a hacer crecer muchísimo como piloto y va a subir mucho más preparado para MotoGP, pero se va a pelear con 3, 4, 5 pilotos el año que viene y tiene que estar luchando por el título, tiene que estar entre esos 3 primeros y no lo va a tener nada fácil porque además Manu el año pasado no estaba en el punto de mira. Entonces tú cuando no estás en el punto de mira o eres un Dixon que, bueno, sabes que Dixon te va a ganar 2 carreras seguidas, empieza el Mundial, te va a ganar 2 carreras, un Lowe's de aquella, pero tú sabes que a 20 grandes premios no es el hombre a batir. Con Manu este año era, bueno, vamos a verlo, pero Manu ya es ese hombre, o sea, ya está claro que el año que viene la gente le va a poner en su punto de mira y cuando empiezas ya con el campeonato así, con los pilotos buscándote la rueda ya desde la primera carrera, ya no te dejan trabajar de una forma tan, oye, tu bola, poniendo tu moto a punto y tal, puedes meterte en problemas y tiene una tarea complicada el año que viene, que ojalá la saque, ojalá tenga el contrato. Creo que le puede venir en positivo ese test que hizo con la Aprilia, por lo menos ya ha dejado esa referencia de ahí y creo que fue muy positiva y veremos, pero tiene una tarea ahí para solucionar el año que viene. Yo creo que la parte positiva que tiene Manu para el papel que tiene que hacer el año que viene, y sobre todo tienes mucha razón en lo que dices, que con él no se contaba este año tanto. O sea, se sabía que es un piloto rápido, pero no se contaba como que fuera a ser el máximo candidato al título y el que ha terminado dominando todo el año, o ha sido la referencia. Pero creo que la parte positiva que tiene es que fuera de pista me da la sensación de que es muy fuerte también mentalmente. Y también muy frío, muy sereno. Entonces yo creo que en ese sentido no le va a suponer demasiado problema, salvo que haya problemas ya dentro de pista. Y el problema es lo que decís, que David Alonso y Dani Holgado, o sea, han hecho unos años de rookie. Y sobre todo, a mí me ha sorprendido mucho David Alonso, no porque no me espere que él lo pueda hacer bien, sino que pensaba que debía quemar más etapas en Moto 2, porque es muy pequeño, o sea, es muy bajito. Y hacer el pilotaje que hace con la Moto 2, siendo tan pequeño y viendo que estaba tan bien adaptada a la Moto 3, pasar a una moto completamente distinta y tan rápido ya, que Dani Holgado también es más o menos el mismo caso, pero se presuponía que es un poco más fuerte y le iba a costar menos. Y aún así, hemos visto a dos pilotos que yo creo que el año que viene, si no hay nada que desvirtúe o tal, yo creo que son dos pilotos que van a ser los dos candidatos y que Manu va a tener un problema gordo en ese sentido. Y Sí. yo Valtus no lo descartaba tampoco. Lo que tenemos Correcto, claro es tampoco. que el favorito en la pole, no para el título, pero para MotoGP, yo creo que con bastante distancia es Alonso. Y eso ya se lo complica a Holgado y a Manu, Claro. especialmente por pasaporte. Valtus, igual por ser un tío así que la melena, belga, tal, pues te puede abrir paso, pero Manu y Holgado ya van con la mochilita el año que viene, con un par de piedras del hándicap de, oye, o se van Rins, es que parece que quiero echar a Rins, pero Rins, Mire, Viñales, Pero, todos estos españoles, Raúl, alguno tiene que hacer hueco para Dani o para Manu, porque si no va a ser complicado. y en ese sentido me parece mucho más problema Ayus que Valtus. Porque Ayus es el reemplazo perfecto para Miller. Pero a mí es que el belga me mola, tío. Lo veo pilotar, lo veo ahí en el box con su melena. Sí, Valtus tiene. Tiene algo. O sea, yo lo veo y digo, Sí. este piloto mola. Lleva el 7 ahí a lo Barry Sim, no sé. Y este año da un salto que es lo que toca. Obviamente no, MotoGP no se puede permitir volver a subir a un Chantra. Que Chantra lo hizo bien en Moto 2, pero igual es un tema como Ayus. Se les Ha fue la ganado pinza. 2, 3 carreras en ciertos momentos muy puntuales. En Asia siempre iba muy fuerte, pero yo creo que en MotoGP ya no se puede permitir y más, lo que decías tú, Javi, antes de que entren los equipos para el 27,
un equipo privado con esa estructura que se va a hacer del campeonato no va a traer a un Chantra, porque yo creo que, o sea, o trae muchos billetes, pero ya el pasaporte ya no vale. O sea, Se ya, les ha ido la pinza con ese tema y, bueno, que por cierto, curioso, veremos, no sé si mantendrán patrocinador de Mitsu o traerá patrocinador Moreira, que no lo sé, pero que se les fue la pinza por completo con Chantra. O sea, no, nadie se sabía desde el principio que no era un piloto para subir y creo que se equivocaron y MotoGP llevaba tiempo sin cometer ese tipo de errores. Yo creo que ya no los va a cometer, pero es que MotoGP tiene tiros asegurados. Es decir, David Alonso es un tiro asegurado. Diego Moreira es un tiro asegurado. De rendimiento, bueno, es que es probable que estén fácilmente dentro del top 10 los dos en una MotoGP y luchando por podiums. Tener a un tío brasileño y colombiano luchando por el top 5 o 10 de MotoGP te interesa. Pero claro, es lo que tú dices, sin menospreciar a nadie, pero es que tiene que haber limpieza. Yo aquí me gustaría romper una lanza a favor de Pol Espargaró. Tener la valentía de saber, de decir, yo estoy en activo, que no hemos hablado de él, por cierto, pero yo estoy en activo y dejo un hueco a lo que sé que tiene mucho más potencial. Me parece que se ha hablado muy poco del movimiento que hizo, porque él ha repetido. Él dijo que se retiraba, que dejaba un paso al lado. En ningún momento dejó la indirecta de que él se seguía sintiendo un piloto competitivo. Dio un paso al lado y cuando ya ha tenido la oportunidad, él mismo ha reconocido que se siente competitivo, pero que entendía que a Pedro Acosta no le puedes parar. Hay pilotos a los que no les puedes parar, pero claro, un Holgado, un Manu, me sabe fatal, pero es que si yo fuese ellos, yo me iría estructurando en mi cabeza la posibilidad de MotoGP y la posibilidad de Superbike. O sea, las dos, como vías de escape, porque realmente puede ser, si no lo gestionas bien, lo que tú has dicho, puede ser el ostión hablando mal que se dio un Baldassarri, que se ha dado esta gente que no ha tenido hueco. O bueno, ya también Canet. Canet al final, muy frustrado por ver que nunca va a tener o nunca ha tenido la oportunidad de subir a MotoGP. Y ahora ya la realidad es ir a Superbike. Sí. Un Pero Canet, bueno, un Vietti, sí, o hacer. Tampoco tengo muy controlado tema presupuestos, pero yo creo que un piloto puntero, si se hace 8 o 10 años en Moto 2, creo que puede vivir bien. Otra cosa es que a nivel tú, como piloto, como buscar incentivos y tal, pero bueno, se yo vive creo bien. que Por se eso no vive se bien. van. De 150 no baja ninguno. Entonces Manu igual, pues sí, todo el mundo quiere estar en MotoGP y bueno, creo que el movimiento que hizo Agresini también era pensando un poquito en eso. Vamos a ver también Moto 2 cómo se estructura, a ver si también empieza a haber equipos más palanca claramente, como el equipo este con Gino Borso y el Prama, que están Guevara y Tony Arbolino. Y entonces esos equipos también van a ser mucho más jugosos porque sabes que si lo haces bien internamente ya es gente que va a trabajar en el mismo box que en MotoGP y que sea más sencillo subir. Pero bueno, lo que está claro es que Manu tiene un año complicado por delante, que hay muchos casos, los Canet, Vietti, Baldassarri, que han hecho carrera en Moto 2 y que parecía que iban a subir y no han acabado subiendo. Pero bueno, Manu es un piloto joven, ha ganado y depende mucho de la limpieza que haya en MotoGP para que le deje un hueco, yo creo. Y ahora hacemos el cambio hacia la categoría pequeña para ir cerrando ya. Que un Máximo Quiles, que si estábamos hablando de un rookie de oro o dos rookies de oro como son Alonso y Holgado, pues Quiles es el mismo caso en Moto 3. Sí que es cierto que son casos distintos, porque al final vienes ya con experiencia de junior, que por cierto hay un cambio de nombres para el año que viene en todas las categorías de promoción, pero un Quiles que el año que viene el más fuerte sin duda, ¿no? Yo creo que sí. Lo que pasa que, claro, tienes a Morelli también, que lo va a tener en el mismo lado del box, a O'Gorman, que con la KTM ha deslumbrado también este fin de semana, Brian Uriarte. Es que, claro, es que lo que viene por atrás tampoco favorece a que lo que hablábamos antes tengan poca presión, de que no les viene nada. El torbellino que viene por detrás es muy grande. Y un cambio sustancial que yo creo que es importante de categorías pequeñas, que lo comentabas, porque da más orden un poquito a la escalera. Y creo que es importante el cambio que ha habido, para bien, en mi caso, me ha parecido bueno.
Pero de este fin de semana, destacar, Máximo, el trabajo también que han hecho desde Vertical, porque el Máximo de la Red Bull del Junior era un gallito que costaba gestionarlo, que costaba centrarlo, y ahora se le ve un piloto, bueno, y de Aspar, la verdad, porque el trabajo que hace Aspar con los pilotos es increíble. Pero va ganando carreras con muchísima madurez, dando pasos muy, muy, muy asentados siempre que lo hace, y creo que este fin de semana, de la manera que ganó, es un claro ejemplo de otro nombre que vamos a tener que tener en cuenta y otro español que vamos a tener que tener en cuenta, que ese es el problema. Es que, o sea, ahora mismo España está en ese punto de bendito problema. Bendito porque sabes a ciencia cierta de que en los próximos 4, 5, 10 años vas a tener seguramente pilotos compitiendo peleando el título de MotoGP, porque es que vienen, o sea, aparte de Holgado, de Manu, vienen Rueda, que sube como campeón, Quiles, que es el otro niño dorado que está hablando todo el mundo, pero tienes también a Carpe, que el año que viene es otro de los que quiero ver con él. Ahora sube Uriarte. Y esto lo que hace es complicar mucho más al que no esté tocado por la varita, a esos, vamos a ver, los Manus, los Holgados, todos estos que no suben como campeones, porque al final, oye, cuando subes con un título, el título lo tienes. Por ejemplo, José Antonio Rueda y Piqueras, uno sube como campeón. Entonces, la banderita de, oye, el título lo he ganado, para mí es algo súper importante, porque cuando tú luchas por un título, se te ve también de qué estás hecho. O sea, puede ser muy rápido, pero si cuando tienes que cerrar el título no lo cierras, eso también es un poco síntoma de, oye, qué tipo de piloto eres, cómo eres bajo presión, ¿no? Entonces, el que sube con un título, para mí ya tiene un puntito ganado de, oye, es que estamos subiendo un campeón de Moto2 o de Moto3 a MotoGP y ya justifica más, oye, sí, es español, pero es campeón. Tiene 2 títulos bajo el brazo. Es como, hostia, ¿cómo no vas a subir a que ha sido, por ejemplo, la gran protección de Alex en sus temporadas malas, Alex Márquez, es, oye, este tío ha ganado 2 títulos del campeonato del mundo y subió a Moto3 también como campeón, entonces algo tiene que haber. Ha sido su gran protección y al final hemos visto que esa protección le ha valido para ganar los años suficientes para demostrar la temporada que ha hecho. Entonces, vamos a ver el año que viene, pero vienen muchos españoles y el que pueda lograr esos puntitos con los títulos, creo que va a tener una ligera ventaja a nivel de fichaje para MotoGP, porque son muchos y no pueden subir todos, está claro. Y si os parece, con esto cerramos el episodio de hoy, que al final ha quedado buen episodio y bastante bien de contenido. Así que muchas gracias, Wisdom, por venir. Espero que te haya gustado pasarte por aquí y comentar un poco toda la actualidad. Gracias a vosotros, la verdad es que se ha pasado hora y media casi súper rápido, ha sido muy entretenido, además se ha hablado de ciertos puntos de vista que siempre viene bien hablar con diferente gente porque habla o tiene otros puntos de vista diferentes que también te ayuda a abrir los ojos. A mí me gusta muchísimo, me nutre muchísimo como persona, como amante de este deporte y nada, me lo he pasado muy bien, así que gracias por la invitación. Cuando quieras puedes volver. Y vosotros ya sabéis que tenéis que dejarnos comentarios, todo lo que queráis crucificar a alguno de los que estamos aquí, no os cortéis y dejad un like si os ha gustado. Así que nos vemos el próximo miércoles y esperamos que tengáis una buena semana para el cierre de MotoGP ya en Valencia. Un saludo a todos. Un Chao, saludo. chao.